Estas somos Gabriela Arias y quien les habla, Katy Olivo. En el episodio de hoy estaremos hablando de las emociones básicas. Es una profundización que queremos hacer teniendo en cuenta el episodio que tuvimos anteriormente, donde hablamos de las emociones, donde hablamos de lo que es conciencia, gestión y regulación emocional. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Katy, bien, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, estoy muy bien y bueno, motivada realmente a seguir hablando de este tema que sé que realmente a muchas personas les llama mucho la atención, a los consultantes, hay personas que realmente tienen mucho interés frente al tema de las emociones, al saber realmente cómo poder gestionarlas mejor en su vida, entonces pues por eso creo que es importante esta profundización que vamos a hacer el día de hoy frente a las emociones básicas y a otros aspectos importantes que vamos a hablar al final del episodio. Bueno, para recordar un poco de lo que estuvimos hablando el episodio anterior, precisamente como lo decía Katy, hablamos sobre las emociones. Les queremos recordar que las emociones pues son reacciones innatas que las personas tienen ante diversos eventos que pueden ocurrir a lo largo de su vida, que son pasajeras, acuérdense, y que pues existe una serie de emociones básicas de las cuales vamos a hablar hoy. Esas emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, el enojo y la sorpresa. Acá es importante, Gabriela, con base a lo que estás diciendo, de que son emociones básicas, básicamente, valga la redundancia, por el hecho de que son casi universales, ¿sí? Al momento de cómo las experimentamos y cómo reaccionamos ante ellas, ¿sí? Se conocen como tal por la universalidad de los eventos que la anteceden, ¿sí? Con universalidad también nos referimos a que estas emociones las sienten absolutamente todos los seres humanos. Así es, y que tienen una breve duración, como lo hemos hecho enfático desde el episodio anterior, ¿sí? Es una valoración inclusive casi automática que se da, es decir, que su ocurrencia es casi involuntaria, no la podemos controlar, sino que de cierta forma aparece de forma involuntaria asociada a diferentes eventos que pues así nos las hacen sentir. Listo, entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar precisamente de esas emociones? Hablemos primero del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿O para qué nos sirve el miedo? Pues el miedo es un sistema natural de alarma. ¿Con esto qué quiero decir? Que nos facilita también dar una respuesta básica ante situaciones de peligro o situaciones en las que podamos creer que estamos corriendo nuestra vida o nuestra integridad física, mental, peligro precisamente. Nos indica haciendo así la necesidad de actuar de una forma inmediata y precisamente prestar atención a lo que está ocurriendo. Puede funcionar también como un mecanismo de protección, ya que hay una necesidad o que hay un sistema de alarma, ¿no?, que nos indica el peligro, también hay un sistema, un mecanismo de protección ante esa situación de peligro en la que precisamente pues podemos resultar heridos. Katy, ¿qué ejemplo nos podrías dar de esta emoción? Pues bueno, aquí realmente creo que en el episodio pasado ponía un ejemplo que a mí particularmente me gusta mucho. Sé que de pronto un ejemplo que podríamos decir es el cruzar la calle, sí, tal vez sin tener precaución de si vienen carros o no, pero a mí particularmente me gusta mucho el de colocar el ejemplo en que estemos caminando una calle en la que esté completamente vacía a largas horas de la noche, en la que nos sintamos expuestos y que de un momento a otro nos damos cuenta que alguien nos viene persiguiendo. Esta yo creo que es una situación, un contexto que nos pone ante un evidente peligro, porque muy probablemente hay esa sensación de seguridad ha sido totalmente descompensada y probablemente estemos en peligro. Además, el miedo nos permite precisamente ser cautelosos y su función también social es recibir apoyo y comprensión de otros. Así es. Y esta emoción básica del miedo es importante tenerla en cuenta para dar paso a otra emoción que en este momento, como le estamos mencionando, estamos definiéndolas para que tengan un poco más de claridad sobre ellas, y sería la tristeza, la cual es una respuesta natural también ante una situación que percibimos como incontrolable, como la pérdida de algo o de alguien, así como algún contratiempo personal que no tiene una solución obvia. La tristeza nos indica la necesidad de pausarnos o una reducción en la actividad para que de esta manera podamos procesar lo que ha pasado de una forma apropiada. En el episodio anterior hablábamos mucho de esa necesidad de pausarnos y que nos ayuda precisamente a regularnos. Ante la tristeza particularmente es muy importante tener como esos momentos de pausa y poder procesar realmente eso que estamos sintiendo.
Aquí es importante también mencionar que la tristeza muchas veces nos indica que tenemos que centrarnos en algo que es importante para nosotros, dándonos ese tiempo de dejar de lado otras actividades y más bien de este modo poder hacer frente a la situación, enfocándonos realmente en aquello que sea valioso, aquello que nos aporte otra vez ese sentido a nuestra vida, porque de cierta forma la tristeza puede llegarnos a indicar de que necesitamos ese apoyo, ese consuelo para que podamos tener tiempo para recuperarnos, sea por lo que sea que estemos sintiendo esa tristeza. Creo que en sesión es algo que muchos de mis consultantes llegan a decirme que ellos quisieran no sentir más tristeza, que nunca en su vida quisieran sentirse de la forma en la que se sienten cuando experimentan esta emoción, y cuando yo les hago caer en cuenta que precisamente esto de lo que hablabas, de que también tiene esa función social de que otras personas pueden ofrecernos su apoyo, dicen o se dan cuenta que en sí misma la tristeza no es mala, porque la tristeza, mediante la manera en que nos permitamos, pues sí, expresarla, sentirla, también nos permite conectar con otras personas. Y siento que la tristeza particularmente es una de las emociones que tiene un componente social bastante marcado, porque cuando nos sentimos tristes, en cierta manera también queremos recibir ese apoyo, esa contención de otras personas. Un ejemplo, cuando un niño se cae, cuando un niño siente algo que o le lleva a generar ese dolor emocional, esa tristeza, está ahí la mamá para contener esa emoción, está ahí para acompañarlo, y esa es una función social supremamente importante de la tristeza. Así es, Gabriela. Y como tercera emoción básica, que podríamos hablar que es ya un poco placentera, porque las dos anteriores, pues por supuesto, se podrían categorizar como dos emociones displacenteras. La tercera de estas emociones básicas es la alegría, lo cual también es una respuesta natural, una sensación de bienestar, de seguridad, que nos ayuda a relacionarnos con otros, a compartir con ellos, favorece la recepción, la interpretación positiva de las situaciones, facilita la empatía, el altruismo, favorece las relaciones interpersonales. De cierta forma, por medio de la alegría encontramos motivación a buscar más logros, nos ayuda a ser solidarios con las demás personas, y evidentemente también por ser una emoción placentera nos ayuda a conectarnos y favorece definitivamente nuestras relaciones interpersonales. Claro que sí. Ahora hablemos del enojo. Como ya lo hemos dicho, estas emociones básicas todas son respuestas naturales ante situaciones. El enojo no se queda atrás. Es otra respuesta natural de una situación que podemos llegar a percibir como intencional, o que puede ser una situación en donde tal vez nos traten mal, donde también nos indica esa necesidad de aumentar nuestro nivel de actividad tanto fisiológica, comportamental, para movilizar todos nuestros esfuerzos para precisamente defendernos ante eso que creemos como intencional. ¿Listo? Defendernos a nosotros mismos, también defender a personas como nuestros seres queridos, o personas que estén a nuestro alrededor cuando se esté presentando dicha emoción. Normalmente el enojo va dirigido hacia una causa y hacia un origen. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un acontecimiento que se haya presentado durante la cotidianidad de la persona, o durante la situación que precisamente desencadenó esa emoción. Un ejemplo es, y siento que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando nos cobran tal vez un extra en el servicio de telefonía, de internet, de wifi, que sentimos enojo y hacemos también valer o ponemos límites. Esta también es una función muy importante del enojo, que nos permite poner límites. Entonces, ese es un ejemplo que les puedo dar. Cuando nos suben precisamente ese servicio, movilizamos todos nuestros esfuerzos para defendernos de esa situación que resulta ser problemática. Ahora bien, hablemos de otra de las emociones básicas, y es el asco. El asco es una de las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más presentes, están más continuas. Generación de respuestas de escape también se pueden presentar cuando experimentamos asco, o respuestas de evitación ante situaciones que a veces podemos considerar como desagradables o potencialmente dañinas para nuestra propia salud.
Asimismo, el asco, pues, ¿qué favorece o cuál es su función también social y adaptativa? Potencia esos hábitos saludables, esos hábitos higiénicos. Y su función, pues, es el rechazo, empujar esos acontecimientos que pueden ser nocivos, como les dije, o potencialmente dañinos para nuestra propia salud. El asco también nos protege de enfermedades, de posibles contagios, de utilizar posibles productos que a la larga resulten dañinos, nocivos o venenosos para nuestra salud. Creo que un ejemplo que a mí siempre me gusta dar y es lo que pasó en pandemia, cuando las personas estornudaban, a todos nos daba como cierta impresión y cierto asco que nos estornudaran cerca, y esto que nos permitía pues utilizar tapabocas, alejarnos de ese foco de contagio. Otro de los ejemplos que les puedo dar es cuando ustedes de repente van a comerse una comida que les gusta mucho, pero tiene cierto olor fuerte. Ese rechazo, ese asco que les da ese olor fuerte también les permite ser conscientes de que posiblemente esa comida esté dañada, esté vencida en ese momento, y permite que no la consuman. Entonces ustedes mismos, ante esa emoción que se generó, les permitió reaccionar y pueden llegar a no consumirle este dicho alimento dañino y que no resulte potencialmente dañino pues para la salud física. Muy bien, sí, creo que con este que estás hablando, Gabriela, de las emociones básicas, específicamente el asco, yo creo que nos queda claro que definitivamente detrás de cada emoción hay algo que de cierta forma tiene una función adaptativa y algo a lo cual necesitamos responder para adaptarnos de una u otra forma a compensar eso que tal vez está descompensado a través de esa emoción. Creo que con esto que estás hablando del asco, creo que nos queda un poco mucho más claro, y no es solamente para el asco, sino para todas las emociones. Hay algo que está detrás de ello y por eso permitimos y siempre enfatizamos en el hecho de poder permitirnos sentir con toda intensidad estas emociones. Ahora, hablando de otra emoción, y creo que con esta terminamos en cuanto al tema de lo que serían las emociones básicas, por último está esta emoción que también es placentera y sería la sorpresa, y es una reacción emocional neutra que se produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña. Es una emoción que desaparece rápidamente, facilita la aparición de la reacción emocional y conductual apropiada ante ciertas situaciones novedosas. Fomenta la atención, conductas de exploración e interés por esa situación novedosa que tal vez estamos viviendo en ese momento. Nos ayuda a orientarnos para afrontar esta nueva situación. Entonces, de cierta forma, acá estaríamos ya como sintetizando lo que serían todas las emociones básicas. Como nos damos cuenta, hay algunas que son placenteras o displacenteras. Podríamos decir que la tristeza, el miedo, el asco, el enojo serían esas emociones displacenteras, pero que a la larga igual tenemos que permitirnos sentirlas. Y esas emociones placenteras sería la alegría, e inclusive podríamos decir que la sorpresa también. Conocer todas estas emociones de cierta forma nos puede ayudar al proceso de regulación emocional que hablábamos en el episodio anterior, porque sabemos de que este proceso de una u otra forma influirá en no solamente mis propias emociones, sino en las emociones de los demás, influirá en el poder avanzar. Porque realmente acá también algo que considero pertinente hablar, Gabriela, es que muchas veces no podemos avanzar porque precisamente no nos permitimos sentir las emociones, no podemos reconocerlas, sino que por el contrario las vemos como malas, ¿sí? Y eso de una u otra forma a veces influye para que nos quedemos en una cultura que comúnmente a veces la hemos escuchado como la cultura del sufrimiento. ¿Tú qué piensas de esto, Gabriela? Pues que, como tú lo has dicho y como lo dijimos también en el episodio anterior, vivimos en una cultura, en una sociedad en donde todo lo queremos controlar, y en la medida que todo lo queremos controlar, pues no nos permitimos sentir o experimentar determinadas emociones, y cuando no te permites sentir o experimentar, no te vas a permitir preguntarte qué precisamente estás sintiendo y por qué se presenta esa emoción y qué te está queriendo decir en este momento. Así es, además que esta cultura de sufrimiento que comúnmente a veces creo que la hemos escuchado, Sí. de cierta forma nos lleva a incubar o a exagerar las emociones, ¿sí? Tal vez las exageramos en la intensidad, en cómo las estamos sintiendo, en verlas como el centro del universo.
O sea, a veces lo vemos como algo absoluto y como que es lo único que tenemos y de cierta forma, al verlo como el centro del universo, muchas veces nos puede llevar a estancarnos en fracaso, en frustraciones. Y por el contrario sabemos de que, hombre, estamos llamados a ser un poco más resilientes, a validarnos, ¿sí? A permitirnos sentir, pero siempre dirigidos a la acción, a podernos avanzar, no quedarnos realmente en esa cultura del sufrimiento. No sé realmente qué pienses frente a esto, además que es importante tener en cuenta de que una dinámica que es válida, creo que hablarla aquí, y es que muchas veces en la sociedad, muchas veces decimos como que actúo, es decir, conductas impulsadas por emoción, actúo, luego vuelvo y siento, luego pienso, ¿sí? A veces inclusive puede haber una dinámica más de primero siento, después pienso, luego actúo, pero de cierta forma creo que estamos llamados a una dinámica mental que puede llegar a ser un poco más válida y es el que realmente pensamos y con base a eso que pensamos terminamos sintiendo y eso que terminamos sintiendo nos lleva realmente a actuar de una u otra forma, pero realmente cómo estamos actuando, dejándonos atascar en esa cultura de sufrimiento o realmente es más importante validarnos pero así dar lugar también a avanzar. ¿Qué piensas tú, Gabriel? Yo creo que también lo más importante es reconocer, y en la medida en que reconozcas vas también a reconocer esos pensamientos, eso que viene acompañado también con lo que sientes, lo que hablábamos en el episodio anterior, y de qué manera puedes actuar frente a esa situación y a eso que te generó la situación como la emoción, ¿no? Entonces, en la medida en que somos conscientes de que podemos permitirnos sentir, pero tampoco quedarnos en que, bueno, estoy sintiendo y voy a dejar que mi emoción me consuma, voy a dejar que mi emoción me sobrepase, me sobrecargue, sino, hey, estoy sintiendo, tengo esta emoción, sí, estoy sufriendo, pero no me voy a quedar en ella, voy a empezar a reconocerla y voy a empezar a reconocer qué me está diciendo mi emoción, también me permite actuar, lo que decías, Katy, actuar frente a, no quedarme estancado tal vez, validarme, y ese también es un proceso que implica ser conscientes y ser resilientes frente a lo que estamos sintiendo para poder avanzar precisamente. Total, yo creo que realmente estamos llamados al avanzar y creo que esto es una de las enseñanzas que queremos dejar con este episodio, de que realmente, pues más allá de lo que sintamos, estamos llamados realmente a avanzar, a no quedarnos en esa, valga la redundancia, cultura del sufrimiento, porque de cierta forma quedarnos en esto de una u otra forma implica una rigidez emocional que no nos va a permitir avanzar, sino por el contrario nos va a llevar a esa rigidez que es esa incapacidad de reconocer y expresar las propias emociones, y esta rigidez emocional también se va a ver reflejada en diferentes aspectos. Con esto que hablas de la rigidez emocional y de actuar y no quedarnos ahí, siento que va también muy de la mano esta dinámica de la cultura del sufrimiento con este pensamiento que creemos de que el tiempo lo cura todo. Y si tú no actúas, tu emoción no se va a curar, por el contrario puede exacerbarse o incubarse, como estábamos hablándolo. Entonces, sí, en la medida en que tú seas capaz de reconocerla, que seas capaz de gestionarla, regularla, puedes actuar, y ese actuar sí te va a ayudar a cambiar como ese componente de la emoción, y te va a ayudar también a cambiar cómo percibes la situación que te generó dicha emoción. Entonces, no, el tiempo no lo cura todo, lo cura, sí, el tiempo te puede permitir avanzar, te puede permitir reconocer ciertas cosas, pero en la medida en que combines eso con el actuar o con tu comportamiento que esté dirigido precisamente a reconocer, gestionar de una manera asertiva, puedes trabajar en ello. Así es, así es. Y quiero que hagamos énfasis aquí un poco en que como tocamos el tema de rigidez emocional, de cierta forma, como lo mencionaba ahorita, es importante tenerlo claro y es esa incapacidad de conocer y expresar emociones y que se ve reflejada en diferentes formas que es importante y creo que tenerlas presentes para precisamente no caer en ello, Gabriela. Y básicamente son dos aspectos y esa rigidez emocional implica el embotellar emociones y el incubar las emociones. Primeramente, ese embotellamiento de emociones nos lleva a apartar, a negar la emoción, a no permitirnos sentirla, sino por el contrario, negarla. No quiero sentir esto, entonces por eso termino haciendo cosas que a la larga pues me pueden llegar a distraer, que también es lo que comúnmente llamamos, me puede llegar a traer un pequeño alivio o darme esa pequeña sensación de alivio, pero a la larga no estamos solucionando nada. La pregunta es, ¿realmente te está dando una sensación de alivio a corto plazo?
que te permite también a largo plazo sentirte no embotellado, no estancado en la emoción, o simplemente es como el alivio momentáneo que siento, que sí, que escapo de emoción, no la siento, pero luego cuando se van juntando con más cosas, con más situaciones de la vida, cuando se va llenando esa botella, cuando se ya va llenando ese vaso y en cierto momento como que se rebosa, eh, y en ese momento te toca experimentarla, te toca dejar de escapar, te toca dejar de evitarla, ¿qué va a pasar? Ujú. Y a la larga es como pensar, bueno, ¿y qué me va a traer una consecuencia más complicada, por llamarlo de alguna forma? Aplazar realmente el enfrentar este malestar o esta emoción, o realmente distraerme temporalmente, tener una sensación de alivio, pero a la larga se está Momentáneo. cocinando, exactamente, a lo largo se está cocinando, más bien es algo que puede llegar a resultar un poco más complejo a la hora de enfrentar eso que tal vez le hemos estado evadiendo. Entonces, de cierta forma, acá es importante entender que esa rigidez emocional es precisamente eso, embotellar las emociones, apartar y negar las emociones, y también a la vez se puede tomar como ese positivismo extremo, el fingir que todo está bien. Y yo creo que a la larga también esto es una, le podríamos llamar una negación, Gabriela. ¿Qué crees tú tal vez al hecho de pensar siempre de manera positiva, como que no, nada, esto está pasando, todo va a estar bien? A la larga puede llegar a ser bueno, pero también será que nos puede llevar en algún momento a negar también las propias emociones. Claro que sí, porque cuando llega la cultura, porque esto también se ha dado mucho en nuestra cultura, ¿no? Te va de la mano con la cultura del sufrimiento, es la cultura del positivismo, de que no, tú puedes con todo, tú siempre vas a poder, sí, puede que sí, tú siempre vas a poder, pero si tienes este positivismo de ver todas las situaciones con la mejor manera, con la mejor actitud, pues no te permite ver la realidad de la situación. A veces hay situaciones que no son positivas, que nos hacen sentir determinadas emociones displacenteras, que no nos permiten como sí, verles el lado positivo. Y eso también está bien porque nos permite reconocer que esa situación nos está generando cierta emoción y en la medida en que reconocemos también vamos a ser capaces y ser conscientes de reaccionar. Cuando tratamos de pintar todo, no sé, yo lo digo así, de color de rosa, no nos damos también la oportunidad de reconocer por qué la situación está pasando y qué nos está llevando a pensar y a afrontar dicha situación. Así es, esto es súper importante, y también acá es importante tener en cuenta ese incubar emociones, que a la larga también es algo que implica esa rigidez emocional, y ese incubar emociones nos lleva a un lamento, a una queja constante, inclusive a castigarnos, a justificarnos, a ver las emociones como hechos o verdades absolutas, y de cierta forma eso nos lleva a incubar emociones que a la larga se van volviendo cada vez más displacenteras y nos generan esa rigidez emocional. Sí, porque cuando nos quedamos ahí, lo que decíamos, no podemos quedarnos esperando que las cosas pasen si nosotros no actuamos. No podemos dejar que nos sobrecojan o nos sobrepasen. No estoy diciendo que no podemos quedarnos a sentir nuestra emoción porque por el contrario es lo que estamos diciendo, que nos permitamos reconocerla. Pero en la medida en que nos permitamos reconocerla, nos permitamos eh, nominarla, actuar. Ujú. Y eso de cierta forma va a ayudar a que rompamos poco a poco esa rigidez emocional. Estamos llamando o haciendo una invitación a que no nos quedemos en esa cultura del sufrimiento en este episodio, especialmente en el que estamos profundizando sobre las emociones básicas, el que conocerlas es importante, en que hay que permitirnos sentirlas, nombrarlas, y que estamos hablando de que muy probablemente el conocerlas nos va a ayudar a identificar realmente cuando tengamos emociones que están allí rígidas, que están embotelladas, que están incubadas. La pregunta aquí es, entonces, ¿cómo romper esa rigidez emocional, Gabriela? Yo creo que lo principal y lo básico, y más allá de básico, es lo fundamental, es lo que los venía diciendo, permitirnos primero sentirla. Y cuando la sentimos, la empezamos a reconocer. ¿Qué más nos permitiría romper con ese patrón de rigidez, Katy? El hacer algo. Como sabemos, realmente cada emoción cuando la sentimos nos va a llevar a actuar de una u otra forma. La idea realmente es que si tomamos ese momento de pausa, de micromomentos, como lo llamamos nosotros también, en el que nos pausamos, en el que de cierta forma le damos lugar a experimentar la emoción, a nombrarla, tal vez eso nos va a llevar a, evidentemente, hacer algo, pero tal vez puede llegar a ser algo que vaya más en coherencia
a compensar esa emoción, no a actuar impulsivamente, sino en coherencia a eso que nos estamos permitiendo sentir también. Precisamente lo que hablábamos, hacer algo no se refiere a actuar en base a mi emoción, hacer algo es reconocer la emoción, gestionarla, regularme y ahí sí actuar. No actuar o hacer ese algo reaccionando desde la emoción. Así es, y eso a la larga se podría resumir como reconocer lo que sentimos. Eso va a llegar de cierta forma a romper esa rigidez emocional, porque la rigidez es eso, no permitirse sentir. Y si sentimos la emoción, si hacemos algo en coherencia a ese momento de pausa, a ese momento de permitirnos sentir, estamos dando lugar a que podemos reconocer lo que sentimos y eso inclusive también es amor propio, es algo importante a la hora de gestionar y regularnos emocionalmente. Y no solo amor propio, sino que te estás conociendo a ti mismo, te estás dando la oportunidad de sentir, te estás dando la oportunidad de saber qué estás experimentando, qué está pasando por tu mente, qué está pasando por tu cuerpo, qué es eso, cómo se llama lo que estás sintiendo. Y eso te permite, en cierta manera, construir una relación y un vínculo contigo mismo. Que te va a llevar de una u otra forma a aprender y a practicar algo que también hemos hablado en otros momentos y es la validación emocional. Así como que tal vez queremos hablarle a la otra persona que la entendemos y demás, oye, primero pensemos en nosotros también y si nos estamos autovalidando emocionalmente hay que practicar esa validación emocional y eso también nos va a ayudar y es como el resumen, por así decirlo, de eso que nos va a llevar a romper esa rigidez emocional que a veces mantenemos con nosotros mismos. Esta validación emocional también se puede de cierta forma resumir en algunos pasos, por así decirlo, ¿sí? Y que tienen que ver con permitir mostrar, ¿sí? Genuinamente, no solamente a mí, sino inclusive también al contexto, esto que yo estoy sintiendo. Es una forma de también validarnos, el podernos permitir mostrar. Expresar, precisamente. Y Exactamente. cuando nos permitimos expresar, pues esto va muy de la mano también porque a veces no nos permitimos expresar porque nos sentimos vulnerables ante el otro. Pero inclusive en esa vulnerabilidad podemos conectar y podemos crear relaciones sociales sólidas. Así es. Y si practicamos la validación por medio de ese mostrarnos genuinamente, expresar lo que sentimos, nos va a llevar a lo que hemos hablado y es regularnos. Para regularnos de cierta forma también hemos tenido que practicar eso de alejarnos, lo que hablábamos antes, pausarnos, tomar esos micromomentos en que yo pueda alejarme también un poco, poder tener esos momentos en que yo pueda reflexionar sobre aquello que estoy sintiendo. Esto de cierta forma nos va a ayudar en ese proceso de regulación. Alejarme, pero no para alejarme del contexto, sino alejarme para reconocer qué estoy sintiendo, ¿no? Así es. Asimismo, también mediante esa práctica de esa validación emocional es preguntarnos qué estoy sintiendo, el por qué lo estoy sintiendo. ¿Sí? Eso de cierta forma nos va a automotivar de una u otra forma a conocernos a nosotros mismos y a practicar también el reconocer qué sentimos, el por qué lo sentimos y esto de cierta forma nos va a ayudar también en la validación emocional como tal. Y ya por último, hacer acciones opuestas. Y creo que aquí lo resumimos con el tema de lo que estábamos hablando ahorita, es de avanzar, no quedarnos, actuar, no quedarnos estancados en la cultura del sufrimiento, sino definitivamente si yo caigo en la queja, en embotellar mis emociones, en no hablar, ejemplo, si yo me callo todo lo que realmente estoy sintiendo, ¿cuál sería la acción opuesta, Gabriela? Poder hablar. Poder hablarlo, poder actuar, poder conversar precisamente. Y no estoy hablando de solo conversar con otros, sino precisamente empezar con tener la conversación contigo misma. ¿Qué estoy sintiendo? Preguntarme a mí mismo en vez de escapar y de intentar controlar y de intentar evitar lo que estoy experimentando. Decirme, hey, ¿a qué se debió esta emoción? ¿Qué situación pasó en mi vida? ¿Qué situación pasó en mi contexto que desencadenó esto que estoy sintiendo en este momento? Y si no sé qué estoy sintiendo, empezar a preguntarme, ¿con qué emoción se relaciona esto? Puede ser la tristeza, puede ser la alegría, puede ser la sorpresa, el enojo, ¿no? Y es precisamente esa acción opuesta, ¿no?
Dicho esto, les queremos dar las gracias nuevamente por escuchar este nuevo episodio de este podcast Conexión Mental e invitarlos a seguir escuchando nuestros próximos episodios en donde vamos a tener más contenido y por supuesto invitados, porque sé que también la dinámica de tener a alguien más aquí va a cambiar un poco y tener otra perspectiva dando su opinión profesional es importante. Entonces, Katy, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como om.psicología_consultoría. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como psicogabrielaac y en Facebook como Psicología Gabriela Arias. Una vez más, gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio.